En algunos otros circuitos tenemos inicio de la unidad. De igual manera, redes RC y utilizamos en varias ocasiones la constante de tiempo. La constante de tiempo es el tiempo que tarda en cargarse el capacitor en una red RC y físicamente, ¿verdad?, es igual al producto de la resistencia por la capacitancia. Entonces nosotros vamos a calcular aquí el capacitor para que el circuito tenga un rango de operación grande que abarque de 0 a 180 grados. ¿Recuerdan cuál es el voltaje de entrada y del voltaje de salida en este tipo de circuitos? Unidad. Espérenme que cargue. Aquí está. Muy bien. Aquí tenemos el... Y nosotros sabemos que para una frecuencia de 60 Hz, el ciclo completo desde aquí hasta acá equivale en tiempo a 16.666 milisegundos. Entonces nosotros ahorita vamos a calcular o a seleccionar el capacitor de tal manera que el ángulo de disparo tenga un rango de acción desde 0 hasta 180. En tiempo sería 8.33 milisegundos. Entonces, nosotros vamos a darle una constante de tiempo que sea mayor o igual a 8.33 milisegundos. ¿Recuerdan cuando hicimos el ejemplo 2 que vimos la red? Les comentaba, ¿verdad?, que por ejemplo el autor del libro Electrónica de J. Maloney establece, ¿verdad?, que la constante de tiempo debe ir de 15 hasta 30 milisegundos. Bueno, entonces con ese tiempo hasta 30, pues lógicamente vamos a abarcar los 180 grados. Sin embargo, pues también el capacitor va a salir todavía más grande, pero con el hecho de que ustedes establezcan el valor de la constante de tiempo mayor a 8.33, pues ya están asegurando que el ángulo de disparo va a llegar hasta ahí. Entonces recuerden esto también. Ahorita, ¿verdad?, ya tenemos RE y REB y vamos a calcular el capacitor. Entonces la constante de tiempo será igual al producto de la capacitancia por la suma en serie de estas dos resistencias, RE fija más RE variable, y este producto va a ser igual a tiempo. Le vamos a dar un tiempo de 12, ¿verdad? 12 va más allá de 8.33 milisegundos, y con ese tiempo vamos a despejar el valor del capacitor, y una vez despejado y sustituido el tiempo, pues el valor del resultante del capacitor es de 124 por 10 a la menos 9 faradios, o bien, ¿verdad?, 124.27 nanofaradios. Ese sería el valor del capacitor. No sé si hay alguna duda con esto. Acuérdense, la constante de tiempo la hemos utilizado ya sea para calcular el valor del capacitor si ya tengo las resistencias, o viceversa, ¿verdad? Si tengo la capacitancia con la constante de tiempo, nosotros podemos calcular la resistencia. Como lo hacíamos con las gráficas del fabricante Home Semiconductor, cuando vimos los circuitos de disparo con DIACS y con SBS, recuerden que ya no en el capacitor. Entonces, en base a la constante de tiempo, nosotros seleccionábamos el valor de la resistencia fija y variable de la red RC del circuito de disparo. Bueno, por último, ¿verdad?, nos piden calcular esta resistencia, la resistencia RD, la que tenemos aquí. Hemos comentado ya en otras ocasiones, acá vamos a poner esta, que esta con el diodo Zener. De acuerdo a las hojas de datos del fabricante, que los UJTs están diseñados para trabajar con voltajes máximos de 30 a 35 volts que se le pueden aplicar entre las bases. Por esta razón, ¿verdad?, no se le puede conectar directamente a la fuente de 127 volts.
Esa es la razón por la cual en la mayoría de los circuitos con UJT, ¿verdad?, va a aparecer un regulador de voltaje Zener en serie con la resistencia. ¿Por qué razón en serie? Porque los 127 volts de la fuente, ¿verdad?, 20 se van a quedar aquí y lo restante, que serían 107, van a estar en las terminales de la resistencia. Entonces, la resistencia va a tener que diseñarse para tener un valor de resistencia y potencia de tal manera que pueda manejar esa corriente y absorber ese voltaje restante de la fuente, ¿sí? Entonces, a regresarnos acá, tenemos los cálculos del problema y empezamos con esto. Acá dice, para el cálculo de esta resistencia se toma en cuenta, dice, el voltaje de Zener y la máxima corriente que éste puede soportar, la cual depende de la potencia del mismo. Me voy a regresar rápidamente acá. Uno de los datos que nos dio el problema es que el Zener tenía un voltaje de trabajo de 20 volts de regulación y una potencia de 1 watt. Con base al voltaje y a la potencia, es la máxima corriente que puede manejar el diodo Zener. Por eso dice esto aquí en este párrafo. La resistencia RD se absorbe la parte restante del voltaje de la fuente de entrada. Debido, dice, a que la fuente es de 127 volts, en las terminales del Zener se quedan 20 volts y la parte restante, que son 107, se aplica a la resistencia RD. Aquí lo podemos ver con esta fórmula, ¿verdad? El voltaje en las terminales de la resistencia RD va a ser igual al voltaje de la fuente, veces al voltaje de suministro, que son 127, era lo que nos decía el problema, menos el voltaje de Zener, que son 20. De tal manera que el voltaje que se va a quedar en las terminales de la resistencia va a ser de 107. Esto, ¿verdad?, lo vamos nosotros a ocupar este voltaje para posteriormente, cuando ya tengamos la corriente, podamos aplicar la ley de Ohm y de esa manera calcular el valor de la resistencia. Así como calculamos esta resistencia R1, ¿recuerdan? R1, que era la resistencia que se conectaba entre la base y el punto neutro de la fuente. Pues esta resistencia, ¿cómo la calculamos? R1, primero calculamos la corriente que fluía a través de ella. Luego consideramos una caída de tensión que fuera menor al voltaje que requería el capacitor para activarse. Tenemos un porcentaje de 0.30. Y ya con eso calculamos el valor de algo semejante, ¿verdad?, vamos a hacer aquí. Entonces ya tenemos aquí el voltaje que se va a quedar en la resistencia. Ahora vamos a ver cuál es la corriente máxima que va a circular por el Zener, que va a ser la misma corriente que va a circular por la resistencia limitadora RD. A ver, recuerden aquí, se lo voy a decir rápido. Acuerden que la potencia, ¿verdad?, es igual al voltaje por la corriente. Si yo quiero la potencia sobre el voltaje, nosotros aquí podemos encontrar rápidamente la corriente máxima, que será 20 volts con 1 watt. Pero ojo, aquí vamos a hacer un paréntesis. Esta es la potencia, ¿verdad? Y bueno, creo que no sabemos nada. Todavía está en la formación del circuito. ¿Cuál sería el valor de la corriente? ¿Me podría decir cuánto sería 20 volts sobre, perdón, 1 watt sobre 20 volts? ¿Cuál es la corriente que da? ¿Cuál sería la corriente? Miliamperios. 50 miliamperios. Esta potencia, fíjense bien, esta potencia que estipula el fabricante es cuando el diodo Zener está trabajando en ciclo continuo. Hagan de cuenta, ¿verdad?, que al diodo Zener se alimenta con un voltaje DC y sabemos que el voltaje DC se mantiene constante, continuo. Entonces, nosotros vamos a regresar a ver las formas de onda
momento que el diodo Zener para la inversa, es decir, el voltaje positivo le tiene que llegar por el ánodo y el negativo por el cátodo. ¿Ok? Eso implica entonces que el diodo Zener únicamente regula en el semiciclo positivo cuando la polaridad es positiva. Sin embargo, en el semiciclo negativo del voltaje de entrada, ¿qué pasa? Pues la polaridad es menos en el cátodo y más en el ánodo. El diodo Zener en esas condiciones, ¿verdad?, no regula y se comporta como un diodo normal. Quiere decir que no trabaja, no regula. Porque recuerden que el diodo Zener trabaja mediante el efecto avalancha y tiene que estar en, en polarización inversa. Yo espero que esto lo hayan visto ahí en electrónica analógica. Entonces, como quien dice, fíjense bien, el Zener trabaja medio ciclo del voltaje de entrada y medio ciclo echa la hueva, no trabaja. Eso quiere decir entonces que la potencia se está, si la consideramos como un watt, la estaríamos desperdiciando. No sé si me entiendan. Ahorita vamos a ver qué dice acá. Dice, con estos datos podemos obtener la máxima. Nosotros ya la calculamos. Vuelvo a repetir, estos 50 miliamperes que me dio es si estuviera trabajando con un voltaje bien con continua, ¿verdad? Que siempre fuera positiva. Y aquí dice lo que les menciono. Debido a que el diodo Zener solamente regula en la mitad del periodo, entonces se puede duplicar la potencia. Esto es lo que hay que hacer siempre. Si estamos viendo que el diodo Zener en la mitad del semiciclo, entonces sale de la observación, ¿verdad? De la observación de esto. Posiblemente si el diodo Zener estuviera trabajando nomás la tercera parte de esto, pues podríamos incrementar la potencia hasta 3 veces. A ver, les voy a poner una analogía de un trabajo físico que ustedes pudieran hacer. Vamos a suponer que ustedes tienen que hacer un traslado de unos costales, de un costal, de un saco de cal que pesa 25 kilogramos y lo tienen que trasladar hasta 50 metros. ¿Sí? Bueno, entonces agarran el costal, lo suben y caminan 50 metros y allá lo bajan. Ahora les pregunto, ¿va a ser el mismo trabajo que ustedes desarrollaran si agarran el costal y solamente caminan 25 metros? Pregunto. No escuché, parece que quiso hablar por ahí alguien, pero no escucho. ¿No me escuchan bien, señores? ¿No me escuchan? ¿O sí me escuchan? Vamos a suponer que ustedes necesitan trasladar un saco de cemento de 25 kilos, 50 metros, pues y caminan los 50 metros y llegan allá. Y si es un trabajo, a lo mejor lleguen a los lados. Pero ahora les pregunto, ¿será el mismo trabajo que ustedes van a desarrollar? Agarran ese saco de cal y lo transportan durante 25 metros. Pues está disminuyendo la distancia. ¿Cómo compensamos ese trabajo? Posiblemente se han hecho 2 sacos de cal, ya van a ser 50 kilos y caminan precisamente esa distancia. Entonces, ahora sí, posiblemente se compense y no pasaría nada. El mismo trabajo se cargan 2 costales a 25 que cargan 1 a 50. Esa analogía sería algo semejante a lo que estamos tratando de ver aquí, que es el Zener. Aumentarle la potencia para que
más carga o puede soportar más carga. Entonces, con base a esto dice, vamos a duplicar la potencia, ya no va a ser ahora un watts, que era lo que nos había dado el problema, sino que ahora van a ser 2 watts. Y ya con esa potencia de 2 watts nosotros podemos determinar la corriente. Si con 1 watt nos daba 50 miliamperios, con 100 miliamperios. Sí, pero ahora ponga mucha atención para que no le repita la pregunta. Vamos a suponer circuito como este de disparo con UJT. Como este, pero antes de que llegue el voltaje al oscilador, se hace esto. Se le hace esto. Se le rectifica el voltaje al oscilador. Es decir, al UJT le va a llegar un voltaje como este. Ese voltaje, ¿verdad?, que tenemos aquí es un voltaje de... ¿Qué pasaría con el Zener en estas condiciones? ¿Trabajarían los dos ciclos o nada más trabajaría un solo ciclo? ¿En un ciclo? ¿Están de acuerdo los demás? Exacto, ¿verdad? Ahora sí, trabajaría en los dos ciclos porque siempre le llegaría un voltaje positivo. Trabajando todo el ciclo. Entonces, y podemos hacer la misma consideración que hicimos hace un momento en el otro, que con el otro en cuanto a la potencia. ¿Podríamos duplicar la potencia? Pregunto, ¿podemos duplicar la potencia? Alguien que diga, ya no sé, pero quiero que estén aquí en la jugada. Pues ya no, ¿verdad? Porque estaría trabajando los dos semiciclos, estaría trabajando, podríamos decir, de manera continua. Entonces, en estas condiciones no se puede duplicar la potencia del Zener. Aquí no. Aquí sí, otra vez, el diodo Zener nada más trabaja en, perdón, es este, trabaja del ciclo, es decir, trabaja parte en el semiciclo positivo, en el semiciclo negativo no. Entonces recuerden eso, si les toca por ahí un problema como este, ¿verdad?, en el examen, abusados con esa situación. Bueno, entonces aquí ya vimos por qué razón incrementamos la potencia del diodo Zener. Ya con esa potencia pudimos sacar la corriente en miliamperes. Ahora bien, si ya tengo la corriente, esta misma corriente que fluye a través del Zener es la misma corriente que va a fluir a través de la resistencia RD. Pero anteriormente ya habíamos calculado cuál es el voltaje que se queda entre las terminales. Entonces, si ya tengo el voltaje entre las terminales de la resistencia y sé cuál es la corriente que fluye, pues simplemente aplicamos la ley de Ohm y de esta manera determinamos finalmente el valor de la resistencia. Entonces dice, la corriente que se calculó anteriormente es también la misma corriente que fluye por la resistencia. El voltaje y la corriente a través de RD podemos encontrar el valor mediante la ley de Ohm. Entonces quedaría esto así, RD igual a 107 entre 100 miliamperes nos daría un valor de la resistencia de 1.02 kilo ohms. Ya tenemos entonces un valor preliminar, sin embargo, ¿verdad?, hay que darle un factor de seguridad. Para asegurar el buen funcionamiento del circuito conviene dar un factor de seguridad de RD igual a 2, o sea, todavía se le incrementa por ahí el valor para evitar en todo caso de que se llegara a dañar. Es decir,
dice multiplicamos el valor obtenido anteriormente por 2, de tal manera que finalmente la potencia RD llegaría a ser comercialmente pues sería de cuánto, de 2.2 kiloohms. Entonces ya tenemos el valor de la resistencia, ¿verdad? Si lo vamos a implementar, pues tendríamos que tomar en cuenta también la corriente que va a fluir por ahí, para que de esta manera nosotros calculemos la potencia de la resistencia, porque hay resistencias de 1 watts, de medio watt, de 1 watt y de mayor potencia. Entonces la potencia de la resistencia la podemos sacar teniendo ya el voltaje entre las terminales de la corriente o bien la resistencia. Acuérdense que la potencia se puede sacar de diferentes formas, ya sea teniendo el voltaje y la corriente, o bien el voltaje y la resistencia, o bien la corriente y la resistencia. Bueno, pregunta que tengan hasta ahorita con esto. ¿El factor de seguridad depende de quién? Nada más para evitar que se llegue a dañar, o sea, porque aquí estamos en el límite del valor de la... Posiblemente cuando lleguen a circular los 100 amperes, por aquí la resistencia truene, se caliente demasiado. Entonces por esa razón se le da todavía un poquito más de valor para evitar que la resistencia pueda sufrir un daño debido a la corriente que va a manejar. Bueno, ¿dudas? Ok, entonces si no hay dudas vamos a entrar. En las clases pasadas, lo que son los de disparo aislamiento, pero ahora apenas vimos el tema 2.1, ¿sí? Pero ahora vamos a ver otros circuitos de disparo que se llaman aislados o con aislamiento. Vamos a recordar aquí los circuitos de disparo que vimos. Tengan conciencia de esto. El primero que vimos fue una red de RC que de la terminal del capacitor, ¿verdad?, se tomaba directamente para activar al SCR. Aquí pueden ver que la red de RC, R1, R2 y C, están, ¿verdad?, también alimentadas de la misma fuente que utiliza la carga y el tiristor. En este otro circuito de la red, de la doble red RC, igual, ¿verdad? La carga y el capacitor, la carga y el tiristor están conectados, ¿verdad?, a la misma fuente que utiliza el circuito de disparo. En el del circuito de con DIAC, de los sucede lo mismo, ¿verdad? El circuito de disparo está conectado también a la fuente de voltaje, a la misma fuente que alimenta la carga y el tiristor. En el caso del circuito de disparo con SBS sucedió lo mismo, ¿no? La red RC, el SBS están a la misma fuente. Pues ahora los circuitos que vamos a ver, ¿verdad? Estos circuitos de disparo con aislamiento difieren, que ahora, ¿verdad?, vamos a tener diferente, vamos a separar la parte de potencia de la parte de control. Los circuitos de disparo que vimos en el tema 2.1 son circuitos de disparo muy sencillos para controlar un TRIAC, para controlar un SCR. Pero ¿qué pasa cuando voy a controlar un puente ya monofásico, ¿verdad? Un rectificador monofásico controlado. Tan solo ya ahí se requiere de generar 4 disparos. Y ahí ya tenemos que recurrir posiblemente a un circuito ya más elaborado que necesite, ¿verdad?, de algunas compuertas lógicas, o sea, utilizar electrónica analógica y digital, o bien utilizar un microcontrolador o microprocesador. Entonces, la parte de control es el circuito que va a generar los pulsos de disparo. Va a trabajar a un voltaje bajo, ¿verdad?, del orden de 5 volts, 12 volts, por ahí va a estar. Sin embargo, el circuito de potencia, como ya vimos,
pues mínimo siempre va a estar trabajando a 127 volts, de ahí para arriba. Puede ser que esté trabajando a 220, 440, 1100 y de ahí para arriba. Entonces, hay mucha diferencia entre lo que es los parámetros, o sea, las corrientes y voltaje que tiene la parte de potencia, donde está la carga y los tristores, al voltaje y corrientes que maneja la parte de control, esta que vamos a utilizar para obtener los disparos. Bueno, entonces vamos a ver cómo se hace esa separación en este tema. Cómo podemos aislar una etapa de la otra, es decir, la etapa de control, cómo la vamos a aislar de la parte de potencia para evitar que ese gran voltaje que está en la parte de potencia o algún transitorio de corriente o de voltaje me pueda dañar el circuito electrónico. Bueno, dice lo siguiente: en los convertidores contributores existen diferencias entre las diferentes etapas que integran el sistema. La etapa de potencia, que es la que maneja el voltaje corriente que le suministra la carga, está sujeto a un voltaje por lo general mayor a 100 volts. La etapa de control, que es la que proporciona los pulsos a la compuerta de los tiristores, se mantiene a un voltaje bajo, típicamente de 5, 12, mucho 30 volts, pero de ahí no pasa. Entonces, la manera como vamos a ver que vamos a poder separar una cosa de la otra es utilizando dos dispositivos. Esos dispositivos, ¿verdad?, que se utilizan para tal fin son, en primer lugar, los optoacopladores. Son dispositivos digitales, ¿verdad? Son circuitos integrados que nos permiten separar de una manera muy eficiente la parte de control de la parte de potencia. Y los otros dispositivos que también se utilizan y que son muy efectivos también son los transformadores de pulsos. Pero vamos por partes. Vamos a ver entonces el primer circuito de disparo acoplado ópticamente. ¿Por qué se le llama ópticamente? Porque utiliza un optoacoplador. ¿Y qué es un optoacoplador? Pues es un dispositivo, ¿verdad?, que no requiere una conexión física para ser activado, sino que depende simplemente de un haz de luz que se lo proporciona, ¿verdad?, un diodo, o bien generalmente es un diodo, ¿sí? Bueno, vamos a ver entonces. Dice optoacopladores. Hay muchas situaciones donde las señales y datos requieren ser transferidos a un subsistema, de un subsistema a otro, sin hacer una conexión eléctrica física, es decir, sin que haya un cable por ahí conectado. A menudo esto se debe a que la fuente y el destino están a niveles de voltaje muy diferentes, como ya vimos en un momento acá. Como por ejemplo dice un microprocesador que maneja 5 volts DCD, pero se usa para controlar a un TRIAC que maneja 240 volts DCA. Entonces es muy grande la diferencia. En tales situaciones, el enlace, el acoplamiento entre ambos dispositivos debe de estar aislados, ¿sí?, para que no haya una conexión física entre una parte y la otra, para proteger al microprocesador de un posible daño debido a un sobrevoltaje que se tiene aquí en la parte de potencia. Recuerden, la parte de potencia es la parte donde está la carga y están los tiristores, o bien transistores de potencia, que ya sabemos que pueden ser los MOSFET o los IGBTs. Bueno, vamos a ver entonces cómo está configurado un optoacoplador. Los optoacopladores, dice, típicamente vienen en un chip muy pequeño, de 6 pines u 8 pines, así como el 555 que posiblemente vieron ustedes en electrónica analógica. Pero son esencialmente una combinación de dos dispositivos. Ya en el interior podemos ver que hay un transistor óptico, o que también se le llama fototransistor, o un fotodiac activado por luz. Nosotros ya sabemos lo que es un diac, ¿verdad? Es un diodo de corriente alterna que puede conducir en dos direcciones, pero en este caso, ¿verdad?, es activado mediante un haz de luz. Los dos están separados, dice, por una barrera transparente que bloquea cualquier flujo de corriente entre los dos componentes, pero permite el paso de la luz. Entonces, ¿cómo está esto? ¿Cómo es que se activa esto? Aquí podemos ver que para que todavía haya una mayor separación, de un lado nosotros tenemos el diodo, el emisor de luz,
y por otro lado, en este caso, tenemos el fototransistor. Entonces, ¿qué hace el circuito de control o la parte de control? Que como dijimos hace un momento, puede ser que microcontrolador o de un microprocesador, ¿verdad? Podríamos utilizar aquí una tarjeta Arduino y me mandaría un pulso acá, a esta parte. Cuando llega el pulso, en ese momento se activa el LED enciende y manda un haz de luz. Ese haz de luz va a ser suficiente para activar, ¿verdad? Para excitar la base del transistor y de esta manera permitir que el transistor conmute, es decir, se cierre, y eso hace entonces o nos permite mandarle un pulso a la parte de la compuerta de los tiristores. Entonces, el alto voltaje que vamos a tener acá en los tiristores ya no va a ser posible que pase o que rebote por acá, porque no hay ninguna conexión física. La activación del optocoplador es mediante un haz de luz. No sé si hay alguna duda con respecto a esto. No, profe. No hay dudas. No Muy, hay. muy bien, entonces vamos a continuar. Vamos a ver las características que tienen estos dispositivos. Dice por lo general las conexiones eléctricas, o sea los pines de la sección de entrada del optocoplador están sobre un lado del circuito integrado y aquellas para la salida del fototransistor del otro lado del chip para separarlo físicamente, tanto como sea posible. Esto por lo general permite a los optocopladores manejar tensiones de aislamiento que van de 500 hasta 7000 volts. O sea, nos está diciendo que los pines de entrada van a estar de un lado y los pines de salida del otro lado. Con este tipo de optocopladores se pueden conseguir un voltaje de aislamiento de cuánto hasta de 7500. Es decir, la carga puede estar a 7500 sin que ese voltaje perjudique a la parte de control. Otra cosa, los optocopladores son dispositivos de conmutación, dice, esencialmente digitales, por tanto, son los mejores para el control y transferencia de datos digitales. ¿Por qué? Porque la activación es por luz. Entonces, las señales analógicas, dicen, pueden ser transferidas mediante la modulación de anchura de pulso. Esto en el caso, ¿verdad?, de que se quiera transferir una señal analógica, pero acuérdense que nosotros aquí en electrónica digital solamente necesitamos conmutación. Entonces, siempre van a ser pulsos. La otra característica, dice, el parámetro más importante para la mayor parte de los optocopladores es su eficiencia de transferencia, usualmente medida en términos de su relación de transferencia. Valores típicos van del 10 al 100 para dispositivos con un fototransistor de salida y hasta 2000, dice, para aquellos con un par Darlington de salida. Un par Darlington es un transistor BJT, pero que tiene una ganancia muy grande, o sea, son dos transistores que permiten ganancias muy grandes. Entonces, esta es la situación que tenemos aquí con estos optocopladores. Vamos a ver uno, ¿verdad?, que es muy popular en estos circuitos, es el MOC3010. Aquí pueden ver que es un chip que tiene 6 pines. ¿Sí lo pueden ver? Esos 6 pines, ¿verdad? De un lado, como ya dijimos o mencionábamos, ahorita en las características están los pines de entrada. Uno es el ánodo y el 2 el cátodo del diodo. Y por este lado, ¿verdad?, tenemos, ya no es un fototransistor, que será un fotodiac. Entonces, por un lado hay una conexión, la A1, y por el otro lado la A4. Aquí está, ¿verdad?, las nomenclaturas. Por ejemplo, el 3 y el 5 dice no conexión, o sea que no debemos conectar nada ahí. Dice el optocoplador, el MOC3010 consiste de un diodo emisor infrarrojo de galio arsénico acoplado ópticamente a un interruptor bilateral de silicio. Bueno, tiene el signo del jack
del DIAC, pero dicen que es un interruptor bilateral de silicio. Recuerden que nosotros el SBS lo vimos de manera diferente el símbolo. Bueno, dice, y está diseñado para aplicaciones que requieren activación de un TRIAC con aislamiento, una pequeña corriente alterna de conmutación y un aislamiento eléctrico hasta de 7500 volts de pico. Además de un pequeño tamaño y bajo precio, son una de las características que ofrece este optoacoplador. Vamos a ver cómo estaría o qué aplicaciones o dónde conviene utilizar esto. Algunas de las aplicaciones de este optoacoplador, dice, para 115 volts es control de válvulas solenoides, balastros de lámparas fluorescentes, aislamiento entre microcontroladores y sus periféricos, control de motores, relevadores de estado sólido, para lámparas incandescentes e interruptores estáticos DCA. Aquí hay algo importante con estas aplicaciones, como es el caso del control de válvulas solenoides, de las lámparas fluorescentes y del control de motores. Estas tres cargas son inductivas. No sé si recuerden cuando vimos el RCT, decíamos que cuando nosotros estamos conmutando, ¿verdad?, controlando una carga inductiva, cuando se abre el circuito, tenemos que disipar la energía almacenada en la bobina, porque si no puede provocar un transitorio de voltaje. Entonces, por esa razón se ocupa este dispositivo aquí para prevenir posibles daños debido a un transitorio de voltaje que pudiera haber en este tipo de control de válvulas por solenoide. Las válvulas de control por solenoide, pues generalmente, ¿verdad?, pueden ser para aplicaciones neumáticas o hidráulicas, ¿verdad?, o algunas otras, pero siempre los solenoides es un arrollamiento, ¿verdad?, de alambre, es una bobina. Las lámparas fluorescentes, los balastros, pues ya ni se diga, y el control de motores, pues también, ¿verdad?, los motores tienen una bobina, tienen una o más bobinas. Bueno, entonces estas son algunas de las aplicaciones de este dispositivo. La figura siguiente muestra, dice, las conexiones del MOC3010 controlando a un TRIAC con diferentes tipos de carga. Aquí vemos, ¿verdad?, cómo esto, aquí está el MOC3010, vienen otros modelos que funcionan de forma muy semejante, y aquí que lo que tenemos son lo que viene, ¿verdad?, las señales que vienen del microprocesador, el lado de baja tensión. Un microprocesador, ¿verdad?, trabaja generalmente a 5 volts. Lo que tenemos acá, ¿verdad?, pues ya es un voltaje grande de 120 volts. Entonces, este dispositivo lo que hace es aislar la parte de potencia de la parte de control. Aquí la carga se supone que es una carga resistiva. Y la manera de conectarlo, pues simplemente es de manera directa. El mismo voltaje de la fuente se utiliza para alimentar al SBS a través de una resistencia de 180 ohms, y de ahí toma la corriente para activar la señal de compuerta del TRIAC. Esto es para carga resistiva. Para carga inductiva, ¿verdad?, para una corriente, dice, de IGT de 15 miliamperes, la carga ya ahora es inductiva. Acuérdense, les decía hace un momento cuando veíamos las aplicaciones de las electroválvulas que utilizan solenoides, de las balastras y del control de motores, pues el hecho de manejar una carga inductiva, cuando se abre el tiristor, puede provocar un alto voltaje si yo no pongo un circuito aquí para disipar la energía. Pero aún así, ¿verdad?, hay que proteger al TRIAC, al tiristor y también a la parte de control. Entonces aquí, en el caso de que haya una carga inductiva, pues ya la resistencia aquí se incrementa. Aparte de la de 180 se le pone una de 2.4 y también se pone un filtro aquí, un capacitor de 0.1 microfaradios entre las dos terminales del SBS, ¿ok?, entre 6 y 4. Esta es una forma entonces de controlar, de aislar. Por eso se le llaman circuitos de aislamiento. ¿Sí me entienden? Porque ahora, ¿verdad?, la parte de control está aislada de la parte de potencia
¿Y quién realiza este aislamiento? Pues precisamente el optoacoplador. ¿Alguna duda, pregunta que tengan al respecto con lo que llevamos? Hasta ahorita no, Inge. ¿No hay nada? Sí. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Servicio de disparo con aislamiento eléctrico. Igual tenemos el mismo dispositivo, el MOC3010. Dice, la figura siguiente muestra la conexión del optoacoplador MOC3010 controlando al TRIAC al 2N6154. Aquí tenemos el DIAC. Está alimentado a 110 volts y maneja una lámpara de 100 watts. ¿Para qué creen que se utiliza esto? Pues se utiliza generalmente para el control de fase del TRIAC. Nosotros sabemos que los TRIACs no son rectificadores, lo que hacen es controlar la magnitud del voltaje RMS que le llega una carga. Entonces aquí este circuito, ¿verdad?, se utiliza para controlar la intensidad de la lámpara. No sé si alguno de ustedes haya ido, por ejemplo, a un hotel, hayan ido de viaje, ¿verdad? Se queda en un hotel. En algunos hoteles tienen este tipo de controles para las lámparas, ¿verdad? Para controlar la intensidad de la lámpara, para cuando uno va a leer, que está ahí se puede, ¿verdad? Hay una perillita, un potenciómetro, con lo cual se regula la intensidad de la lámpara. ¿Y cómo se hace eso? Pues controlando el ángulo de disparo del TRIAC. Entonces, esto que les hablo y el control del ángulo de disparo, pues lo va a hacer el microprocesador, que es el que le manda la señal aquí para activar al diodo, y el diodo a su vez activa el SBS para activar en su momento al TRIAC. Pero nuevamente aquí, ¿verdad?, la parte de potencia queda separada de la parte de control, queda aislada. Entonces algún sobrevoltaje, algún cortocircuito que hubiera por acá, pues no me va a afectar la parte de control, debido a que este optoacoplador me protege de ese tipo de situaciones. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, si no hay dudas, aquí lo vamos a dejar y ya nos vemos si Dios quiere el día de mañana.